Vamos a tomar nuestros lugares, pueden sentarse, vamos a orar antes de comenzar con este mensaje. Señor, gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque nos has cuidado, Señor. Queremos esta mañana poner en tus manos nuestras vidas y poner nuestros oídos atentos también a tu consejo, a tu palabra, Señor. Háblanos esta tarde, Señor, que tu palabra transforme nuestros corazones y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a hablar el día de hoy. Quiero compartirles algunos consejos bíblicos que encuentro yo para el tema de los hombres. Hoy quiero hablarle a los hombres de la iglesia y a aquellos hombres que puedan estar viendo también la transmisión. Las mujeres dicen que suave, que suave. Bueno, el próximo domingo les voy a hablar a las mujeres, entonces no sé qué es peor, si quieran primero el trancazo hoy o esperarse hasta el próximo domingo y prolongar la agonía. Bueno, ustedes saben. Pero hoy quiero hablarle a los hombres y traigo la intención de hablarle a los hombres porque tengo la convicción, la certeza de que una iglesia, una familia y nuestra sociedad en general se desprende mucho de su sostenimiento con base a lo que los hombres decidan, a lo que los hombres hagan. Y encuentro en la Biblia muchos principios muy importantes que creo que tengo que mencionar y que creo que son necesarios mencionarlos para todos los hombres de nuestra congregación, para todos los hombres que aspiren a ser un hombre de Dios y que en su relación como padres, como esposos, como líderes de un hogar, la Biblia tiene mucho que mencionarnos y tenemos que estar muy al pendiente de lo que está tratando de decirnos. Quiero hablar, como el domingo pasado, específicamente con una aplicación muy directa a matrimonios. Pero si todavía no estás casado, quiero que tú lo tomes como una tarea para lo que Dios espera de ti como un hombre de Dios dentro de un matrimonio. Y quiero que si tú eres una mujer, por favor, y todavía no te casas, busca un hombre que tenga estas características. Lo digo por el bien y por la paz mental tuya y por la paz mental de todos los que te rodean. Así es que quisiera que habláramos y que entendiéramos estas instrucciones particulares que Dios le da a los hombres dentro de una relación matrimonial con respecto a sus esposas. Vamos a abrir el primer consejo que encontramos en Efesios capítulo 5, un pasaje que ya lo conocemos, que lo hemos predicado muchas veces. Cada boda que me toca participar, tocamos Efesios 5. Si usted se casó y no predicaron de Efesios 5, quizá debería de dudar de su matrimonio, porque todo parte de Efesios 5. Siempre es muy claro con la instrucción hacia los esposos y hacia las esposas. Efesios 5:25, y vamos a partir por el principio. Verso 25, la segunda parte dice: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él se entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Empezamos por el principio, empezamos por el fundamento y empezamos por la carne. Aquí no hay entradas, aquí no hay aperitivos, aquí entramos por lo más pesado. El fundamento de toda relación cristiana y de todo hombre de Dios tiene que partir del amor. Y por supuesto que esto es algo muy general y esto es algo que puede expresarse de diferentes maneras. Sin embargo, Efesios 5, el verso 25, nos habla específicamente de que tenemos que amar a nuestras esposas y nos pone un ejemplo. ¿Cómo? De la misma manera en que Cristo ama a la iglesia. Y en ese momento nos pone un estándar tan alto y tan grande que cualquiera de nosotros podría decir: no, hombre, pues ni para qué me esfuerzo. Lo que hizo Jesús por la iglesia fue sacrificarse, fue negarse, fue ir a la cruz sin quejarse, encarnarse, luego pasar por todas estas circunstancias, y nos pone la vara bastante alta. Pero parece que Pablo tiene muy en claro que no se podría esperar otra cosa de los hombres con respecto a las mujeres, que los hombres tendríamos que entender que nuestro pacto matrimonial, nuestro esposo, nuestra esposa, nos ha unido a Cristo de una manera tan especial que no podemos estar jugando al matrimonio.
que tenemos que entender que el matrimonio es una circunstancia de bastante seriedad. Y en una época donde los matrimonios aumentan cada vez más y los divorcios aumentan cada vez más, y no solamente aumentan en áreas alejadas a la iglesia, sino en el interior de la iglesia de la misma manera, tenemos que poner especial atención a estas circunstancias, es decir, ¿qué está pasando en nuestro alrededor? ¿Será que no estamos tomando muy en serio la palabra de Dios? ¿Será que no tenemos la instrucción o la vocación? ¿O no hemos comprendido que nuestro llamado como hombre de Dios es que tengo que trabajar en mi esposa de tal manera que se vea como Cristo está trabajando con la iglesia y que tengo que aprender a amarla? Esto va a ser un proceso y esto va a ser algo que Dios va a ir depositando en nosotros en la medida en que le amemos y le busquemos. Pero uno de los problemas que encuentro el día de hoy es que hombres que debieran y debiéramos de manifestar el carácter de Cristo constantemente en nuestras vidas, hermanos, a veces ni siquiera somos capaces de levantarnos para ir a la iglesia, que es el kinder para cualquier cristiano. El kinder de una vida cristiana es ir los domingos a la iglesia. Es lo mínimo que se esperaría de un hombre de Dios. Una persona, un hombre que sabe que el domingo tiene que destinarlo para la búsqueda de la presencia de Dios, para alabar al Señor, para ser responsable. Y esto lo hablábamos hace unos días con unos amigos, Ari y yo, y estaba escuchando hoy un podcast sobre matrimonio y mencionaba específicamente el del podcast que hablando de las relaciones íntimas dentro del matrimonio, y decía, él habla en inglés y decía, ¿saben lo que es realmente sexy para una mujer? Lo que es realmente sexy para una mujer es un hombre que se levanta los domingos y prepara a su familia para ir a la iglesia. Lo que hace que una mujer tenga paz mental, lo que hace que una mujer pueda confiar en que su esposo, con todos sus defectos, con todos sus problemas, porque las mujeres nos conocen perfectamente, nos han visto en calzones, saben que estamos gordos. Con todo y eso, la paz que ellas se encuentran cuando el hombre de la casa se levanta y dice, tenemos que buscar al Señor. Y dice este pastor, cuando te levantas, cuando levantas a tus hijos, cuando dispones de este día, cuando arreglas sus Biblias y los llevas, y saliendo de la reunión le preguntas a tu hijo y a tu hija, ¿qué aprendiste el día de hoy? Esto es algo importante para la mujer y es algo importante para la familia, pero a veces ni siquiera eso mínimo estamos dispuestos a hacer. Dice la palabra, tenemos que amar a nuestras esposas de la misma manera en que Cristo está amando a la iglesia, y luego desprende algunos principios. Entregó su vida por ella, está trabajando en su relación con Dios para que sea santificada, para que sea limpia, para que conozca la palabra de Dios. El hombre tiene una responsabilidad importante, mientras nuestra sociedad nos dice que somos iguales, mientras la sociedad nos dice que tenemos exactamente las mismas responsabilidades. Yo veo que la palabra de Dios nos dice, los hombres tienen la responsabilidad de dirigir a su familia, tienen la responsabilidad de levantar a su esposa. Alguien lo mencionaba esta semana. Yo me cansé de ser la sacerdote en mi casa porque mi esposo nunca lo ha sido. Y esta mujer está batallando y luchando y tratando de llevar una vida espiritual sana y tratando de levantar a los hijos para que conozcan al Señor. Pero a veces los hombres, hermanos, no asumimos esta responsabilidad, y esto redunda, esto termina, esto se desencadena en familias en las cuales la mujer tiene que levantarse, y el peso espiritual sobre la mujer es tan grande que termina en un agotamiento espiritual. Hay un agotamiento que con el tiempo, hermanos, puede dañar seriamente la vida de nuestras esposas. Lo primero, entonces, tenemos que comprender que Dios nos llama a amar a nuestra esposa, y de la misma manera que nosotros tenemos que amar a Dios, que tenemos que cumplir con aquel principio de ama a Dios y ama a tu prójimo. Y lo mencionábamos, creo que fue el miércoles pasado, el domingo pasado, sobre esto que mencionaba Lutero. Nuestro prójimo más cercano es nuestro esposo, nuestro prójimo más cercano es nuestra esposa. Amar a Dios es el primer mandamiento, y amar a mi prójimo como a mí mismo.
Segundo consejo que quiero que veamos. Primero de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Les voy a decir qué verso porque no lo anoté, aunque anoté el texto. A ver, ustedes que son buenos para buscar dónde viene, de la misma manera ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas. El primero que le encuentre, 7. Gracias. Gracias. Primera de Pedro capítulo 3 verso 7. De la misma manera ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios le ha dado. Trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. ¿A quién le está hablando Pedro en esta carta? A los hombres. De la misma manera, maridos, honren a sus esposas. Y el segundo consejo que nos da la palabra de Dios es: sé comprensivo. Fíjate que dice: cada uno viva con su esposa y trátela ¿con qué? Con respeto. La Nueva Traducción Viviente, trátela con entendimiento. Entiendan que su esposa es diferente a ustedes. Su esposa no es su amigo. Su esposa no es alguien con quien usted puede relacionarse igual que usted se relaciona con sus amigos varones. Entienda que su esposa se mueve de maneras distintas y acérquese a su esposa con una mentalidad distinta. Pueden ser amigos, sí, pero no es su amigo el de allá afuera. No es su amigo con quien pasa a veces la tarde jugando básquetbol, o con quien se junta a ver el Super Bowl, o quien pasa este tiempo. Puede ser su amiga, claro que sí, pero tenemos que entender que es hecha de manera distinta. Hombres, tenemos que comprender que nuestras esposas fueron creadas por Dios de una manera diferente a nosotros. Su manera de comprender el mundo, yo lo veo, es diferente al de nosotros. Yo lo veo claramente con mi hijo y con mi hija. Aarón se puede levantar desde las 7 de la mañana, desde las 6 de la mañana, y mantiene su día en su ritmo de vida, todo normal. Si Regina se levanta a las 10, 11 de la mañana, se va a poner al corriente de todo lo que no habló desde temprano, y empieza la mañana fuerte, y empieza a hablar, y empieza a platicar, y está buscando el cariño, está buscando ciertas cosas que Aarón no. Claramente yo me he dado cuenta al tener un hijo y una hija que son completamente distintos uno del otro, que tienen características diferentes. Claro, los dos buscan ser amados, los dos buscan el cariño de papá, los dos buscan la aprobación, los dos buscan sentirse seguros, los dos buscan sentirse apoyados. Pero la mujer es diferente a nosotros, y a veces queremos resolver las cosas de una manera que resolveríamos si la mujer fuera exactamente igual a nosotros. Y ahí entramos en conflictos. Creo que tenemos que comprender que mientras Pedro les está diciendo: cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento, comprendan que es diferente. Y luego la Nueva Traducción dice: ella podrá ser más débil, pero participa. Y por supuesto se está refiriendo al aspecto físico. Puede ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla entonces como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. A veces se nos olvida que nuestras oraciones pueden ser estorbadas por la relación que yo tengo con mi prójimo, pero claramente la Biblia nos dice: puedes orar mucho por algo, pero si tu relación no es correcta con tu esposo y con tu esposa, tus oraciones no pasan del techo. Tus oraciones son estorbadas cada vez que no mantenemos una obediencia a la palabra de Dios. Y la obediencia más inmediata va a ser con los más cercanos. Va a ser con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, con mis papás. Con las personas cercanas es probada nuestra obediencia, hermanos. Entonces, a veces podemos ser personas de oración, y tristemente la iglesia ha tenido muchos ejemplos de hombres y mujeres que han tenido vidas de oraciones importantes, pero que han sido ásperos, que han sido groseros, que han descuidado la vida familiar, que han descuidado la vida matrimonial,
Un ejemplo más reciente de un hombre de Dios que escribió un libro después de un tiempo, un misionero chino que vivió en China y le tocó un avivamiento en China impresionante, y mientras va pasando el tiempo él se convierte en un siervo de Dios a través del cual ocurren milagros impresionantes, señales, maravillas, conversiones. Dios lo usa de una manera tan importante, tan impactante, y por seguir al Señor y por obedecer y por trabajar en la iglesia escondida en China, de pronto es encarcelado, y en algún punto cuando van a visitarlo su esposa y sus hijos a la cárcel después de algunos meses, los ven en las peores condiciones que ustedes imaginen, y le dice: ¿cómo le está yendo a mis hijos en la escuela? Y le dijo: tus hijos no van a la escuela, tus hijos no tienen dinero para ir a la escuela. Y dice: los vi con unas ropas que daban vergüenza a él mismo. Y dice: en ese momento comprendí que había principios bíblicos como estos que simplemente los había ignorado. Que mientras podemos estar en oración y haciendo milagros y evangelizando y discipulando, hay principios bíblicos que por negligencia los dejamos de lado. Y no se trata de decir: bueno, entonces no voy a evangelizar y me voy a dedicar a mi familia. No, tampoco dice eso la palabra. La Biblia dice: vaya y hagan discípulos. La Biblia dice: no dejen de orar. La Biblia dice: congréguense. La Biblia dice muchas cosas. Pero eso no quiere decir que vamos a dejar de lado los principios de nuestra familia. Hay principios muy claros sobre cómo tratar a nuestros esposos y a nuestras esposas. Pero les dice de manera muy clara ahora a Pedro: trátenlas con entendimiento, trátenlas como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Tercer principio, Colosenses capítulo 3, verso 19. Nunca había visto a las mujeres agarrar su Biblia tan rápido para ver qué dice, a ver qué es, de qué se trata. Colosenses 3:19 en la Nueva Traducción Viviente. El primer principio: ama a tu esposa y ama a Dios. El segundo: sé comprensivo. El tercero: no seas áspero con ella. Colosenses 3:19. Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Los hombres somos muy dados a tratarnos con aspereza a veces entre nosotros. Cuando me he juntado con amigos cercanos, con amigos inclusive cristianos, inclusive pastores, en ocasiones nos hemos juntado, y cuando se acaba la velada, cuando se acaba la cena, Areí me ha dicho: es que ustedes se llevan muy pesado. Yo digo: sí, y no pasa absolutamente nada, no pasa absolutamente nada. Al día siguiente somos exactamente igual de amigos. Al día siguiente no hay nada que haya alterado mi relación con mi amigo varón cuando somos ásperos unos con otros. Pero la Biblia dice: no puedes ser así con tu esposa. ¿Cómo hablas? ¿Cómo te diriges? Y este principio va ligado al principio anterior. Trátala con entendimiento, no la trates con aspereza. Trátala como un vaso más frágil, porque el Señor ha depositado en ella características y virtudes distintas a las tuyas, y lo mencioné hace un momento. Hombres y mujeres, según la Biblia, no son iguales, tienen dones diferentes, se complementan uno a otro para poder cumplir así el propósito de Dios. Principio número 3: cuida tu lengua, no seas áspero. Cuida la manera en que hablas, cuida la manera en que respondes. Yo soy una persona, no voy a decir sarcástico por naturaleza, pero siempre tiendo a tener una respuesta sarcástica para todo, y Aarón creo que es parecido a mí. Si algo sale de manera espontánea, mi respuesta es una palabra de sarcasmo, y creo que eso es parte de ser áspero, ¿no? ¿Estarías de acuerdo? Sí, gracias. Sí. Entonces, creo que también tenemos que tener cuidado en la manera en que nosotros nos conducimos, hermanos, al decir las cosas. Ay, es que se siente. Ay, es que es diferente. Ay, es que por todo se trató mal. Ay, es que esto. Ay, es que el otro. Quéjate con Dios. ¿Quieres decirle a Dios que hizo mal a su creación? Bueno, habla con Dios y dile: Señor, ¿sabes qué? Se me hace que te equivocaste con las mujeres, ¿eh? Son demasiado delicadas y no les puedes hablar fuerte. El Señor te va a decir: espérate, es que deposité en ella unos dones especiales que tienes que comprender, y tu boca tiene que manifestar el amor,
la paciencia, el cuidado que yo te he entregado para que tengas con ella. Principio número 4, Hebreos capítulo 13, verso 4. Hebreos capítulo 13, verso 4. Honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Creo que no hablamos suficiente del tema del sexo en la iglesia. Esto es algo que lo he traído desde hace algunos meses para acá. El tema de la sexualidad en el matrimonio y fuera del matrimonio, hermanos, son tan importantes y lo abordamos tan poco, pero hay tantos problemas en torno a la sexualidad en la iglesia y fuera de la iglesia que no entiendo por qué no estamos hablando de este tema constantemente. El mundo nos está bombardeando seguido, estamos siendo formados en la manera en que pensamos, estamos siendo moldeados por las cosas que percibimos en el mundo constantemente y el mundo nos dice algo y la palabra de Dios choca constantemente en contra del mundo para que seamos una contracultura. La Biblia tiene mucho que decirnos sobre este tema, pero hablamos muy poco de él. Quiero decirles algunas cosas sobre la sexualidad. La sexualidad es muy buena. Es parte del propósito de Dios. A diferencia de nuestros hermanos católicos, nosotros creemos que Dios hizo la sexualidad para disfrutarse. Encontramos fundamentos bíblicos para esto. Alégrate, gózate con la mujer de tu juventud. Todo el libro de Cantares nos habla de relaciones sexuales de manera poética y explica el gozo que hay en una relación sexual dentro de un contexto bíblico, sano, cristiano, en un pacto matrimonial. El sexo es bueno. Nadie dice amén. Yo digo amén. Yo digo amén a eso. El sexo es bueno. Y hermanos, venimos a veces con una formación tan distinta. Estaba escuchando a un pastor hace un tiempo y decía que cuando se juntó con su esposa, cuando empezaron a ser novios, y quiero abrirme y confesarme ante ustedes porque me sentí muy identificado con esto. Decía él, cuando llegamos a conocernos en la universidad y empezaron a ser novios, dice, yo tenía muy poco de convertido, pero ella tenía mucho tiempo de conversión. Y dice, para ella el sexo era algo de cuidado, era medio sucio, era algo que solamente la gente del mundo hacía, era algo que solamente se tenía que hacer, pero con medio a fuerzas y no te vayas a deschongar mucho porque entonces vas a caer en una condición medio rara, pecaminosa, etcétera. Y decía, ella era demasiado conservadora porque veía la sexualidad como algo malo. Y decía, y para mí era todo lo contrario. Y mencionó algo muy importante y dijo, para mí la sexualidad, el sexo era Dios. Muchos de nosotros, hombres, tenemos al sexo como Dios. Nuestra vida está edificada en torno a la sexualidad. Y dice, lo que tuvimos que aprender fue encontrarnos en el punto medio para que en el matrimonio el sexo, la sexualidad fuera buena, la intimidad sexual fuera buena. La sexualidad no es ni Dios, pero tampoco es mala. Mujeres, y esto además, se lo dejo para el próximo domingo. Mujeres, de una vez, por favor, ya no aguanto, no se crean. Mujeres, el sexo es bueno. Disfrútenlo en el contexto correcto, en un pacto con Dios y en un pacto con el hombre que Dios ha dispuesto para tu vida. Hombres, el sexo no es tu Dios. El sexo no es tu Dios. Cuarto recomendación entonces que acabamos de leer, mantén puro tu lecho. Último consejo que quiero darles, Proverbios capítulo 31, versos 28 y 29. Y siento que hay tanto que hablar de estos temas, lo estoy reduciendo, pero espero tener la oportunidad y que podamos abrir espacios y oportunidades para edificarnos en todos estos temas porque nos hace mucha falta.
Proverbios capítulo 31, versos 28 y 29, y el último consejo que nos da, y les repito los consejos. Primero es: ama a tu esposa y ama a Dios. Segundo, sé comprensivo con ella, entiende que es distinta a ti. Tercero, no seas áspero, cuida tus palabras. Cuarto, mantén puro tu matrimonio. Y el quinto, elogia a tu esposa. Proverbios 31, 28 y 29 dicen: sus hijos se levantan y la bendicen, su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. ¿Cómo necesita la mujer que está en un pacto matrimonial, y aún la que no, ser afirmada de todo lo que hace por parte de su esposo y por parte de sus hijos? Está hablando de una mujer virtuosa, está hablando de una mujer que cuida de su familia, que edifica a su familia, que busca buenos momentos por su familia. Y en este sentido, yo quiero darle gracias a Dios por la vida de mi esposa, porque se levanta temprano a irse a trabajar. Es la primera que sale del trabajo a las 7 de la mañana, se va a trabajar y regresa hasta las 5, 6, 7 de la tarde. Y las últimas veces que hablamos por eso, me dijo: es que ustedes son mi motor. Y siempre se ha quedado esta sensación en mi corazón de decir: ¿por qué se tiene que ir? Y he orado tantas veces por esto, y hemos platicado tantas veces, y estamos buscando la oportunidad en que Dios nos permita desarrollar más a profundidad el ministerio juntos. Pero sabemos que el Señor tiene sus planes y que tiene sus tiempos, y creo que hemos encontrado sabiduría y entendimiento en esto. Pero una mujer que edifica su casa, hermanos, amerita ser elogiada, amerita ser edificada con nuestras palabras. Una mujer que ve por sus hijos, una mujer que sale para cuidar, que tiene en su casa un hogar, que se preocupa por estar ahí. No me acuerdo qué era que estábamos viendo esta semana de una serie que estamos viendo, Arello, y una de las mujeres se va de fiesta mientras el esposo se queda a cuidar a los hijos, y le parece que esto es algo recurrente. Y decíamos: ¿por qué se va de fiesta? Puede quedarse con sus hijos. Nosotros disfrutamos tanto la vida con nuestros hijos, estando ahí todos hechos bolas en la cama, y aquellos peleándose, y Regina echándose punes cada 2, 3 veces ahí. O sea, lo disfrutamos bastante. Y decíamos: ¿por qué hay mujeres y hombres que quieren estar fuera de sus casas constantemente? Y resulta que esta mujer termina enredándose con otro hombre y termina afuera. Y dijo Arey: es parte de lo que ocurre hoy en día. Hombres y mujeres que no aprenden a edificar su casa, su hogar, su familia, entendiendo que tenemos una sola vida para hacer las cosas bien. En alguna parte la palabra nos dice: bástate el tiempo pasado para hacer todo el pecado que hiciste. Ya fueron muchos años. Encuentra ahora el camino de la sabiduría y empieza a encontrar satisfacción en las cosas que son buenas. ¿Qué satisfacción es estar bien con Dios? Y qué satisfacción tan profunda es estar bien con nuestro prójimo más cercano, que es mi esposo, mi esposa. No saben qué satisfacción y qué paz, qué virtud, qué descanso a nuestras almas, a nuestras mentes trae el irnos a acostar y decir: Señor, con todos mis errores, con todos los errores que tiene Aarón, Señor, estamos buscándote, Señor, y tú eres fiel. Y vamos a esforzarnos, Señor, y de mi parte, de nuestra parte, voy a esforzarme por buscarte, y voy a tratar de orar, y voy a tratar de levantarme, y voy a tratar de asistir los domingos, y voy a tratar de ir los miércoles, Señor, porque quiero estar en paz, porque quiero entender que nada me va a satisfacer de otra manera que lo hace en esos momentos cuando estoy en paz contigo y estoy en paz con mi esposa, y me acuesto y digo: Señor, esto es demasiado bueno. Señor, no merezco tener todo lo que tenemos. Pero todos en nuestra dinámica, hermanos, estamos cerca de esa paz mental cuando decidimos ponernos a cuentas con Dios, y cuando decidimos tomar pasos hacia la obediencia que Él nos pide con respecto a nuestros esposos, esposas, hijos, hijas.
encontramos paz. Ayer estábamos platicando en la reunión de varones, que por cierto éramos demasiado poquitos. Y estábamos hablando del estrés, y estábamos hablando de la preocupación, y estábamos hablando de esto. La enfermedad del siglo XXI, y todos hemos padecido de esto. La solución, hermanos, está en hombres y mujeres que se refugian en Dios, que descansan en Dios, que buscan al Señor juntos, que oran juntos, que buscan la manera de encontrarse con el Señor en cada momento. Y si todavía no encuentras con quién casarte, no te conformes con menos. Ahora, tampoco seas muy estricta, ¿verdad? Estamos trabajando, estamos en proceso. No somos perfectos, pero el Señor está trabajando en cada uno de nosotros. Si tú eres hombre, quiero invitarte a que asumas tu rol de una mejor manera, que asumas lo que Dios te ha dado, que asumas la responsabilidad de ser el hombre de Dios en tu casa, el que lleva las riendas de la vida espiritual, el que provee para su esposa, para sus hijos. Quiero invitarte a que dejemos de ser personas tan pasivas, tan flojos en ocasiones, y que seamos personas que traen tranquilidad a nuestros hogares, porque somos hombres de Dios y no somos los hombres del mundo. Somos iguales, nos repartimos todo igual. No, espérate. Tú eres un hombre de Dios. Sobre ti está recayendo la responsabilidad de tu casa y de tu familia. Y ¿sabes qué, hermanos? Cuando lo asumimos, vamos a encontrar una identidad que va a tener congruencia con lo que Dios nos ha dado. Cuando quieres utilizar una herramienta para un propósito para el cual no fue hecho, esa herramienta batalla. Pero cuando entiende específicamente su propósito y empieza a actuar en ese propósito, dice, ok. Eso mismo pasa cuando el hombre toma su responsabilidad ante Dios. Dice, ok, para esto me hiciste, por eso me hiciste así, Señor, por esto estas cualidades. Y que el Señor nos permita edificar a nuestras esposas. Vamos a orar, hermanos. Señor, danos gracia. Yo quiero gracia sobre mis hermanos y sobre mi vida, porque Dios, tú nos llamas a algo que nos sobrepasa. Nos llamas como hombres a algo que, Señor, nos pone en una situación tan difícil. Dice Efesios que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, y procura que sea santa, y procura que sea edificada, y procura que sea lavada con la palabra. Señor, qué responsabilidad tan grande has puesto sobre nosotros. Necesitamos gracia, necesitamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos impulse a que dejemos las viejas formas que tenemos, a que dejemos, Señor, esa aspereza con que a veces tratamos a nuestras esposas, a que dejemos, Señor, este entendimiento malo, Señor, que tenemos un mal entendimiento de cómo tratarlas, cuando tu palabra nos dice, trátenlas con entendimiento, porque ellas son distintas a nosotros, y nosotros somos distintos a ellas, Señor. Esto es recíproco. Padre, en la iglesia necesitamos hombres de Dios que se levanten los domingos tempranos, Señor, y que no estén siendo empujados por la esposa y siendo empujados por los hijos, y que si los niños dicen que porque es fin de mes y les tienen que dar las recompensas, Señor, esto no empuja a una familia de Dios. Lo que empuja a una familia de Dios, Señor, es la responsabilidad que has puesto sobre el hombre para dirigir a su esposa y a sus hijos en el camino del Señor. Padre, ayúdanos a ser esos hombres que traen paz mental, y la paz más grande que pueda recibir nuestra mujer, Señor, nuestra esposa, es saber que estamos buscándote, no que somos perfectos, pero que estamos esforzándonos por buscar tu voluntad, Señor.
quiero orar, Padre Santo, también por aquellos que se han dejado engañar por las dinámicas que hemos tenido, Señor, por la dinámica del mundo. Ayúdanos a comprender, ayúdanos a tener arrepentimientos también sobre nuestras vidas como hombres y asumir el rol que nos has dado, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, necesitamos profundamente de tu ayuda, porque solos no podemos, porque hay pecados arraigados en nuestras vidas, Señor, porque hay formas, porque somos de mal temperamento, porque estamos acostumbrados a responder mal, porque estamos acostumbrados a ser ásperos, Señor. Oramos, ayúdanos, Dios, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser mejores esposos. Ayúdanos a edificar a nuestra esposa, Señor, y a dejar las cosas de niños. Como también decía el apóstol, cuando era niño actuaba como niño, Señor, pero ya no somos niños muchos de nosotros. Muchos de nosotros en la fe, Señor, tenemos tantos años que tú esperas de nosotros, Señor, un comportamiento de hombres. Esperas de nosotros, Señor, un actuar como el de Cristo, un carácter como el de Cristo, Señor. Ayúdanos a dejar las niñerías. Ayúdanos a como hombres, Señor, asumir el llamado sacerdotal que nos has hecho sobre nuestras familias.